Vamos a dar entonces inicio a esta serie, la oración a través de la Biblia. Los invito, hermanos, que vayamos a Génesis, capítulo 3, versículo 8 al 13. Génesis, capítulo 3, versículo 8 al 13. El contexto es la desobediencia de Adán y de Eva, cuando Dios les había dado una orden y ellos desobedecieron. Y luego de haber desobedecido, viene esto, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. La oración, hermanos, es abrir el corazón a Dios de forma sincera, genuina, afectuosa, por medio de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, porque nosotros por nuestra propia iniciativa es difícil. Ahora, la oración debería de ser el mayor deseo de un verdadero cristiano. Los que no son cristianos pues no oran, pero un verdadero cristiano tiene que orar. Hay mucha gente que asiste a las iglesias, no ora, ni les gusta tampoco orar. Mire, por ejemplo, Jesús no enseñó a predicar a sus discípulos, ¿o sí? Pero sí les enseñó a orar. ¿Por qué? Porque es muy importante la oración. Y hoy vamos a dar inicio pues a esta serie, y vamos a ir a lo largo tanto del Antiguo Testamento y empezando en el Antiguo Testamento llegaremos hasta el Nuevo Testamento. Y vamos a ver lo que la Biblia nos quiere comunicar a nosotros, lo que quiere hablarnos, lo que nos quiere enseñar a cada uno de nosotros respecto a la oración. Y estamos viviendo tiempos en los cuales muchas congregaciones están dejando de orar. Cuando estaba pequeño, de todas las iglesias que yo tengo conocimiento, todas tenían su día de oración. Hoy ya no quedan muchas iglesias que tienen día de oración. Y sin embargo, la Biblia es un tema bastante relevante para la vida del cristiano. Tal vez sea que están dejando de orar porque no saben lo que significa la oración. Y eso tiene que preocuparnos. Particularmente, hermanos, yo necesito aprender más sobre esta área de la oración. No es que no sepa orar, pero necesito aprender más. Yo quiero más, aprender mucho más a orar. Yo quiero entender más ese misterio, ese poder, y quiero tener esa necesidad de orar profundamente en mi corazón, hacerlo permanentemente. Aunque mi corazón no está dispuesto, sin embargo sé que los misterios de Dios son mucho más extraordinarios y que todavía me pueden enseñar más grandes cosas. Por eso que he dispuesto mi corazón para poder desarrollar esta serie, y que juntamente con ustedes, hermanos, podamos ir aprendiendo lo que es la oración, entendiendo, hermanos, que la oración es un privilegio sagrado, es un privilegio que Dios nos da. Sobre todas las cosas, hermanos, yo particularmente tengo un deseo ferviente de aprender cada día más a orar. No sé de ustedes, pero yo particularmente, yo necesito aprender a orar más. De tal manera que espero que a través de esta serie el Espíritu Santo de Dios pueda comenzar a obrar en el corazón de cada uno de ustedes y levantar a aquellos guerreros de oración que ya prácticamente se están extinguiendo. Ya no hay mucha gente dispuesta a orar. Hay hombres de oración
oración que cambiaron la historia. Hay hombres de oración, hermanos, que movieron y el mismo infierno se levantaba. Hay hombres de oración, hermanos, que impactaron países enteros. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Solamente hemos avanzado en épocas. Estamos en años después, estamos en 2014. Pero Dios sigue siendo igual, el mismo. Tiene el mismo poder. Tiene la misma fidelidad. Él es inmutable, no ha cambiado. Lo que ha cambiado muchas veces es el hombre, porque a veces no ha llegado a ese conocimiento pleno de quién es Él. Hermanos, cuando nosotros vemos la palabra del Señor, vemos que Jesús mismo, estando acá en la tierra, dedicó gran parte de su vida a la intercesión, a la oración intercesora. Pero mucho de lo que falta en estos días, hermano, no hay pecado más fácil de cometer que la falta de oración. Porque ¿cuántos saben que la oración es importante? ¿Cuántos saben que debemos orar? ¿Saben o no saben que debemos orar? Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa es? ¿Se dan cuenta que es muy fácil pecar? ¿Cuánto tiempo dedican a la oración? ¿Tienen una vida de comunión con Dios? ¿Se dan cuenta? A veces el silencio dice más que 1000 palabras. Es un pecado contra el hombre y es un pecado contra Dios. Y es un pecado que te perjudica grandemente a tu vida espiritual. ¿Es usted culpable de ese pecado? ¿De falta de oración? No lo sé. Samuel, cuando estaba dirigiéndose al pueblo de Israel, y en 1 Samuel 12:23, fíjese lo que le dice. 1 Samuel 12:23. Y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Fíjense. Miren ese compromiso de Samuel, de poder estar permanentemente orando por el pueblo. Y él dice que hubiera sido un pecado grande contra ellos y contra Dios, a quien él tanto amaba. Porque es fácil decir que amamos a Dios, pero qué difícil es poder orar. Y hay un canto que creo que a veces le hemos cantado. No es fácil hacer cualquier cosa antes que orar. Recuerde una cosa, que usted puede pecar por hacer algo malo, pero también, eso es por comisión, pero también puede tener pecados de omisión. ¿Qué significa? De dejar de hacer algo bueno. Eso también se llama pecado. Porque Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa es? Le es pecado. Y si sabemos que debemos orar y no lo hacemos, porque orar es algo bueno, y no lo hacemos, es pecado. Jesús dijo, ahí en Lucas 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no lo hizo conforme a su voluntad. Hermanos, esos pecados de omisión, ¿qué hacen? Si somos salvos, lo que hace es que rompe esa comunión con Dios. Un hijo verdadero de Dios no puede vivir de esa manera. Un hijo de Dios anhela permanecer. ¿Cuántos anhelan estar en comunión con Dios? No descuide su tiempo de oración. No lo descuide. Hermanos, cuando uno deja de orar, cuando uno no separa tiempo para orar, cuando uno no anhela verdaderamente dirigirse a su Padre, lo que está demostrando es falta de respeto hacia Dios, falta de respeto hacia su palabra, falta de respeto a falta de sensibilidad, si se quiere, al Espíritu Santo,
que muchas veces está ahí procurando recordarnos qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros no demostramos amor. Los pecados de omisión, hermanos, debilitan la vida espiritual del cristiano. Y cuando te debilitan, ¿sabes qué? Te hace inútil para el servicio a Dios. Aunque cantes muy bonito, aunque toques muy bonito, aunque seas un artista de primera categoría, para el hombre, para Dios, simplemente eres inútil. Los pecados de omisión es lo que hacen. Porque tú no puedes servir a Dios si no tienes comunión con Él. Es imposible. Imagínense lo siguiente. Tenemos un árbol de naranjas y tenemos una ramita. Esa ramita, si la quebramos y la sacamos del tronco, la ponemos acá, ¿esta ramita por sí sola dará naranjas? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no está como parte de ese tronco. Cuando nosotros rompemos nuestra comunión, ¿qué estamos haciendo? No podemos pretender ser útiles. Los pecados de omisión es lo que hacen a nuestra vida. Y también nos van a privar de las recompensas que el Señor ha prometido darnos a sus hijos. Hermanos, la verdad de las cosas es que la oración es un tema que poco se habla ya ahora en estos tiempos. Ya no hay muchos que hablen de la oración. Ya no es un tema importante. No es un tema de aplausos. No es un tema de que convoque a multitudes. No es un tema donde toda la gente diga amén. Pero si pusiéramos unos anuncios que diríamos gran noche de milagros, se llenaría y estuviera tanta gente ahí y estuviera encendido y tantas cosas aquí y saltando y gritando y brincando. Pero eso ¿de qué sirve si no le agrada a Dios? Si nuestro corazón no está con Dios, si no tenemos comunión con Dios, de nada sirve. Por más cantantes famosos que puedan estar aquí al frente, por más un predicador, el más destacado, de nada sirve. Le voy a hacer una pregunta, pero no lo responda. Respóndaselo a usted mismo. ¿Usted entiende que en su vida está careciendo de oración? No me responda, ¿no? O sea, usted, siendo honesto, ¿usted entiende que su vida está careciendo de oración? Este pasaje que leímos en Génesis 13, hermanos, la conversación entre Adán y Eva cuando se estuvieron escondiendo del Señor después de haber pecado y escucharon que por ahí estaba Dios en el huerto. Dice que escucharon que caminaban. Hermanos, oración, todos entienden, ¿es qué cosa? Un diálogo ¿qué? Con Dios. Pueden estar reunidos 1000, 2000 personas, cientos de personas, muchas personas, acá no sé cuántas haya. Pueden estar todos, pero individualmente es uno con Dios. Uno con Dios. Yo no oro para que me escuche mi hermano, yo oro para que Dios me escuche. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, escuchaba a algunos hermanos que oraban como queriendo impresionar al hermano que estaba al lado para que aprendiera a orar. No, nosotros no oramos para impresionar a nadie. Oramos para que Dios nos escuche, porque ni siquiera le vamos a impresionar a Dios. Porque Dios no dice, ay, mira, ve, ¿qué tal que ora? Fíjate, nunca me escuchado una oración así. Mira, esperen, paren todos, callen, silencio todos, que voy a escuchar esta oración. Nunca me escuchado una oración. ¿Ustedes se imaginan eso a Dios? Pues nunca. Él se lo sabe todo. Y Él en su misericordia inclina su oído y nos escucha. Hermanos, cuando vemos este diálogo que hay en el Génesis, después de haber pecado, Adán, Eva,
Y luego viene ¿quién? Ahí está Dios. Hay algo interesante. Si sabemos que la oración es una conversación con Dios, entonces, y siempre en una conversación, ¿hay cuántas personas? Dos. Entonces, aquí, cuando leímos este pasaje de Génesis, podemos darnos cuenta que estaban platicando ¿con quién? Con Dios. Por lo tanto, podríamos considerar el principio de la oración aquí en Génesis. Hay algunos tipos de oración que podríamos nosotros mencionar, y lo vamos a mencionar y estudiar a lo largo de esta serie que estamos empezando el día de hoy. Hay oraciones de intercesión, hay oraciones de súplica, hay oraciones de acción de gracia, hay varias formas de petición, etc. Pero lo fundamental, ¿sabe qué cosa? Es de que todas las oraciones del tipo que sean, siempre va a ser un diálogo, no un monólogo, un diálogo entre el hombre y Dios. Y esto justamente es lo que Jesús tenía en mente cuando Él enseña ahí en el Sermón del Monte y dice, cuando ustedes oren, ¿usted recuerda esa parte? Cuando ustedes oren. No dice si usted les da ganas de orar. Fíjense. Si es cuando ustedes, ¿a qué nos lleva a pensar esto? Nos lleva a pensar, ¿saben qué cosa? A concluir de que Jesucristo está dando por sentado que un verdadero hijo de Dios, ¿qué va a hacer? Va a orar. Cuando ustedes oren, significa eso. No dice si ustedes quieren, si ustedes les da la gana, si ustedes están con ánimo de orar. Dice cuando ustedes oren. Da por sentado que todos los hijos de Dios tenemos que orar, sin excepción. Todos tenemos que orar. Yo pregunto, cuando usted, con la persona más afín, significa con la persona con la que se lleva más, ¿usted se cansa de platicar con él? Los muchachos, cuando ellos comienzan a tener novia, ¿se cansan de platicar con la novia? No. ¿Qué está mañana, tarde y noche? Text message o inbox. Teléfono, antes era puro teléfono, pero ahora ya como están Facebook y todo, ¿verdad? ¿Y no se cansan? ¿Por qué entonces nos cansamos de querer platicar con Dios? Significa que tal vez no estemos conociendo verdaderamente a Dios. El más amado entre los amados es Él. Estoy seguro, si tú tienes novio o novia, ellos no van a estar dispuestos a dar tu vida por ti. Pregúntale si quieres. Jesucristo estuvo dispuesto a dar su vida por nuestros pecados. Yo pregunto, ¿acaso no es un gran amor? Es el más excelso de los amores que puede haber. Hermanos, el orar en la vida de un cristiano es algo tan natural. Es como respirar. Yo pregunto, ¿qué esfuerzo usted hace para respirar? ¿Hace algún esfuerzo para respirar? ¿O hace esfuerzo para contener la respiración? ¿Dónde hace más esfuerzo? ¿Para respirar o para contener la respiración? Para contener la respiración. Ahí es donde hace más esfuerzo. Y así, para el cristiano, orar es como respirar. El dejar de orar tiene que ser con esfuerzo. Y muchos, sin embargo, están haciendo ese esfuerzo para no orar, cuando eso debe ser natural en la vida del cristiano. Jesús dijo, cuando ores, ve a tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Qué dice cuando ve a tu aposento? Algunos posiblemente no tengan aposento, no tengan un lugar, pero lo que está diciendo, ve a un lugar privado. Ve, está hablando de oraciones personales, porque hay oraciones congregacionales también, ¿no? Lo vamos a explicar luego. Entonces, está hablando de una manera metafórica. Cuando estés orando, ¿sabes qué? No permitas que nada te interfiera, es lo que está diciendo. Que nada te interfiera. No permitas que otras cosas vengan, otros pensamientos, otras personas. Concéntrate solamente en el Señor, en Él. Estás dialogando. Es una falta de respeto no darle toda la atención a Dios. Pero también he tenido la siguiente experiencia. No sé si a ustedes les ha pasado. Hay personas que empiezan orando a Dios
Se empiezan dirigiendo hacia Dios, pero terminan predicando a los hermanos. Eso ya no es una oración. La oración es únicamente dirigida hacia Dios. Por ejemplo, Padre Celestial, te doy gracias porque me permites estar en tu presencia. Hasta ahí nos estamos dirigiendo hacia Dios. Y voy desarrollando y luego digo, sabemos que eres un Dios que escucha la oración, que aquellos que vienen a ti en oración van a ser bendecidos. Ya, yo no estoy orando a Dios, estoy predicando a los demás, estoy haciéndoles saber de qué es lo que Dios va a hacer. Ya perdí la dirección. No, ese es el problema, que a veces nos desviamos del asunto principal. El asunto principal es el diálogo con Él. El diálogo con Él. Y nos desviamos. ¿Cuántos van entendiendo esto? Queriendo o sin querer, nos alejamos de lo que es la oración. Si oración es conversación, una plática de lo más natural. ¿Qué tanto se esfuerzan ustedes para platicar? ¿Se esfuerzan mucho? A ver, ¿cuántos se esfuerzan en platicar? No, ya lo hacemos así. Sí, así como platicamos de la forma tan natural, así nos tenemos que acercar a Dios. De manera natural. Ahora, a veces me han dicho, es que yo no sé orar. Y le digo, ¿sabes platicar? Ah, bueno, eso sí. Ah, bueno, es lo mismo. Platica con Dios de forma tan natural. Mira, pero mira, ese hermano sabe orar. ¿Cómo crees que sabe orar? ¿Por qué sabes? Mira cómo se dirige. Pues Dios, a Dios no le va a impresionar las palabras que sacas de domingo. Tú cuando te dirijas a Dios, lo que tienes que hacer es sacar lo profundo de tu corazón. Palabras sencillas, pero sinceras. Eso es lo más importante. No busques palabras rebuscadas. Recuerda que te estás dirigiendo con tu Padre. Te voy a poner un ejemplo. Fíjense, cuando yo llego a la casa, o mis hijas después de estudiar llegan a la casa, no llegan a mí, imagínense, sería una locura que lleguen a la casa y digan, buenas tardes, señor ingeniero, pastor de la iglesia Jesucristo en mi refugio. Imagínense, es una tontería. ¿Es cierto o no es cierto? Llega y dice, papi. ¿Por qué? Porque hay confianza de hijo a padre. ¿Entiende o no entiende? ¿Entiende o no entiende, hermano? Si usted es un hijo de Dios, tiene que haber esa confianza. Entonces no va a ir a decir los títulos. Imagínese, oh Adonai, el Shaddai, el Elión, y comienza todo, ¿verdad? Pero muchas veces ya se puede impresionar a los demás. Hay que acercarse con esa confianza de hijo a padre. Por eso a veces se hace difícil. ¿Por qué? Porque queremos rebuscar las palabras del diccionario. ¿Sabes qué? Busca las palabras en tu corazón, sencillitas, con las que tú te puedas acercar a Él, porque Él te comprende y Él te entiende. ¿Es más fácil así? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Que a veces por eso fallamos en la oración. Por eso que a veces cuando estamos orando, como que ya nos quedamos sin palabras. ¿Por qué? Porque pensamos que queremos impresionarle a Dios con oración. Si la oración es una conversación simple y directa entre usted y Dios, miren, es lo que podemos ver cuando vamos aquí a Génesis. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, allí en el fresco, ¿verdad? Y escondiéndose el hombre y su mujer de la presencia de Jehová y Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, miren, esto es tremendo. Este es el principio de la oración. Esto, hermanos, de platicar con Dios era algo común en la vida de Adán y de Eva. Pero lo que estamos viendo aquí es el registro después de la caída, después que pecaron. Ahora,
pecar, no hay un registro que Adán se escondía y que Eva se escondía. Por lo tanto, podemos entender que esa plática con Dios era una delicia para ellos. Ese momento en que llegaba la hora de platicar, de sacar lo que hay en su corazón, de poder decir cómo había pasado el día, etc. Y platicar con Dios. Era algo maravilloso. Pero ahora, eso algo maravilloso se había dado vuelta la tortilla. Ya no era algo maravilloso. Ya no era parte de su vida. Ahora se escondieron. No estoy seguro cómo Dios se le apareció, la Biblia no lo menciona. Pero dice que ellos lo llevan caminando en el jardín. Ahora, la cosa no es notable, no sé si usted se da cuenta, porque donde yo me quedé. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿está entendiendo eso? Escuche eso, porque eso es importante. ¿Quién es el que se va a presentar a Dios? ¿El hombre? ¿O quién viene al jardín? ¿Quién viene? Dios. ¿Quién es el que da ese paso? ¿Para qué? Para que establecer ese diálogo. ¿Quién? ¿De acuerdo? Dios es el que viene al jardín. Dios es el que llama al hombre. Entonces, la oración comienza ¿con quién? Con el hombre. ¿Con quién comienza? Con Dios. Esto es bien importante, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que vamos a esto y aquello y lo otro, y es Dios quien empieza esa obra maravillosa de la oración, quien empieza ese diálogo con el hombre, porque la oración es ese diálogo. Si Él empieza esto, entonces es menester que podamos acudir a Él, la fuente de la sabiduría, la fuente del conocimiento, la fuente de la gracia, para decirle: Señor, yo no sé cómo orar, enséñame a orar, porque todo proviene de Él. Enséñame. Recuerden, los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Miren, después del tiempo que pasaron con el maestro, y a pesar de eso le dijeron: enséñanos a orar. Si usted no sabe orar, entonces yo le preguntaría: ¿usted le pidió a Dios que le enseñe a orar? El mejor aprendizaje de orar no es escuchando a otra persona, es pidiéndole a Dios que Él le enseñe con su Espíritu Santo a orar. A orar. Muchas veces se ha enseñado o se proyecta la imagen tergiversada, si se quiere el término, respecto a la oración, donde proyecta como que el hombre es el que hace a Dios, el que manipula a Dios mediante la oración. A veces se ve como que Dios, como que el hombre está ahí tratando de moverle a Dios la mano. ¿Qué es el que lo dice? Haz esto, haz aquello, haz lo otro. Más aún con esas corrientes que dicen: yo decreto, yo declaro, y yo. ¿Y dónde se quedó Dios? Cuando vamos ahí en Génesis y avanzamos un poquito, donde Abraham está suplicando por las ciudades, ¿ustedes recuerdan? Cuando iban a ser destruidas Sodoma y Gomorra, y comienza a suplicar ahí a Dios, después de que Dios le anuncia que iban a ser destruidas. Entonces: Señor, pareciera que le dijera así: Señor, tú no puedes hacer esto, esa no es tu manera de ser, tú destruyes al pecador justamente con el justo. Entonces, aquí parece que Abraham cuestiona a Dios en cómo va a ser ese juicio. Ahí se hace ver como que Dios es el malvado, Dios es el que esto, ¿verdad? El que solamente hace juicio. Y ustedes saben que no comienza 50, si hubieran 50 justos, si hubieran 45, y comienza a reducir hasta llegar a la mínima expresión de 10. Y pareciera que Abraham es el justo ahí. Pareciera que Abraham es el más misericordioso ahí. ¿Han escuchado mensajes así? Que pareciera que Abraham, wow, él, por él.
Pareciera, y lo pintan como que Abraham fue más compasivo que Dios. Y lo ven como que Dios tiene la ira y es vengativo. Y ha perdido como su temperamento, ya como que está así desquiciado. Y está dispuesto a destruir las ciudades. Pero Abraham interviene en ese momento. Y le pone un alto. ¡Hey! Pasa. ¡Hey! Calmado, Dios, cálmate un poquito. No vayas tan deprisa. En esta ciudad todavía hay, da la impresión. Y así lo muestran, hermanos. ¿No se me da cuenta? Yo he recibido mensajes así. ¡Wow! Y dicen, ¡wow! Abraham. Pero cuando hacemos esto, lo estamos leyendo incorrectamente, hermanos. El hombre nunca es más compasivo que Dios. Dios fue el que le anuncia a Abraham lo que iba a hacer. ¿Quién tomó la iniciativa? Y Dios puso en su corazón para que fíjense cómo es Dios, hasta dónde llega. Y Dios le pone en el corazón de Abraham que comience a ser un intercesor. ¿Entiende las cosas como son? Fue Dios quien hace eso, hermanos. El hombre jamás va a ser más compasivo que Dios. La compasión nace de Dios y se deja ver en el ser humano cuando es implantado por su Espíritu Santo, cuando hemos nacido de nuevo, cuando somos hijos de Él. Su Espíritu Santo hace que de nosotros brote compasión, brote amor, justicia. Dice allí en 1 Juan 4:7, aquel que ama, dice Juan, es nacido de Dios. Todo el que es nacido de Dios ama verdaderamente, y como ama va a tener compasión. Si no nació de nuevo, entonces no puede tener compasión. Entonces, pero ¿quién puso esa compasión? ¿Quién hizo esa regeneración en ese hombre? ¿Quién? ¿Fue el hombre o fue Dios? Entonces, ¿de quién toma la iniciativa? ¿El hombre o Dios? Es Dios, hermano, quien llama. Es Dios quien ayuda. Allí en Romanos 8:26 dice que nosotros no sabemos ni cómo orar. No sabemos. ¿Que hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. No sabemos, hermanos. Por eso necesitamos siempre el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces de repente usted se ha sentido así abrumado? No sabe qué pedir, tiene el problema ahí, pero no sabe ni cómo empezar a pedirle a Dios. No sabe qué hacer. Como que ha perdido la razón. Tal vez el corazón está dolido, pero no sabe cómo afrontarlo. No sabe cómo dirigirse a Dios. ¿Por qué? Porque está rebuscando palabras. Pierde su tiempo. Saque lo que hay en su corazón. Palabras sencillas, sinceras, es lo importante. A veces algunos quieren adorar a Dios, pero porque ven al otro hermano que de repente tiene más tiempo y sabe más términos de la Biblia, algunos se achicopan y dicen, no, mejor no digo nada porque pues el hermano ora mejor que yo, adora mejor que yo. No, Dios no juzga por la cantidad de palabras ni por el tipo de expresiones, sino Él juzga por lo que hay en la intención, porque tú estás diciendo cada palabra. Por lo tanto, cuando tú tengas que adorar a Dios o agradecer a Dios, hazlo de todo tu corazón, es lo más importante. Una plática sincera, así como natural. No sabemos orar como se debiera, pero el Espíritu dice nos ayuda en nuestras debilidades. El apóstol Pablo dice, comienza el Espíritu a orar a través de nosotros, de nuestro corazón. Hermanos, muchas veces me he hincado y yo no he sabido qué decir, pero sentía una gran carga de orar y no me salían palabras, pero sí comenzaba a salir un gemido de lo más profundo de mi corazón. Y entendía que el Espíritu Santo estaba obrando, que el Espíritu Santo estaba ahí intercediendo con esos gemidos indecibles, de acuerdo a la necesidad por la que estaba atravesando. Fue el Espíritu Santo. Cuando yo no tengo ni siquiera palabras,
El Espíritu Santo comenzaba. Pero tengo que yo comenzar a tener esa comunión con Dios. ¿Cómo se dice? Abandonarme a la gracia de Dios. Jamás pensar que porque de repente yo no tengo palabras o porque de repente soy nuevo en la congregación, no sé orar y Dios no me va a escuchar. No te limites por eso. Sabes, platicar es suficiente. Es algo innato en el ser humano. Con tus propias palabras sencillas, ora al Señor. Platica con Dios, porque Él está presto a escuchar. Hermanos, cuando tenemos ese deseo de orar, cuando comenzamos a desarrollar el hábito, la disciplina de orar en la casa, es porque Él ya está orando en nuestro corazón y está poniendo que puedes orar, que puedes tú ahí comenzar de repente a interceder. El Espíritu Santo ha plantado ese deseo en nosotros, y como somos regenerados, hijos de Él, ¿qué hacemos? Respondemos a ese deseo que Dios ha puesto. ¿Cuántos han sentido ese deseo de orar muchas veces? Pero ¿cuántos se han frenado? Porque decían, no sé qué hacer. ¿Cuántos han sentido eso? ¿No? ¿No han sentido eso? ¿Que se han frenado? Pues no, ya no hagas. ¿Va entendiendo que ya no? No podemos hacer, hermanos. Vemos entonces que cuando entró el pecado, Adán y Eva, ellos en lugar de deleitarse, estar en la presencia de Dios, ahora ¿qué cosa? Se escondieron, se alejaron. Se escondieron detrás de esos arbustos, reconociendo su desnudez, sintiendo la culpa que habían hecho, el pecado que habían cometido, la desobediencia. Por eso que Dios tiene que tomar la iniciativa para corregir esta situación. Y Él prosigue con las preguntas que salen de sus labios. Y dice, ¿dónde estás, Adán? Fíjese, algunos que no conocen la Biblia, desde luego, miren cómo dice que Dios es omnipresente. ¿Y por qué le pregunta dónde estás? Entonces seguro que no sabía, porque estaba detrás del trono, no sabía que estaba ahí. Por eso pregunta, ¿dónde estás? No, hermano, no tiene nada que ver con eso. Porque te voy a explicar. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Porque recuerden, antes ni vergüenza tenían. Pero ahora, ¿qué estamos? ¿Y quién te dijo? Eso tiene una razón por la pregunta. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Hermanos, cuando Dios está haciendo estas preguntas, quiero que esto lo tomes para ti también y entiende, porque le va a dar sentido. Ahora vamos a entender este sentido. No es porque Él no sabe las respuestas, quiero que entendamos. Claro que no. Porque Él conoce todas las preguntas, las respuestas, incluso antes de hacer las preguntas. Él nunca, escúcheme, y estoy aclarando esto antes de entrar al desarrollo de esta parte. Dios nunca hace una pregunta para su propio beneficio, porque no hay un solo versículo en las Escrituras que Dios haga una pregunta para satisfacer su curiosidad, como el hombre. No, claro que no. Jesús siempre estaba haciendo preguntas a sus discípulos, ¿recuerdan ustedes? No porque Él no sabía la respuesta, sino para que Él, a través de esas preguntas, los confrontaba a sus discípulos, los hacía ver su situación, les hacía ver dónde estaban parados, y que cada uno comenzara a darse cuenta cuál era su posición. Hermanos, muchas veces nosotros, al no tener o no desear el orar a Dios, entonces nos perdemos tremendas bendiciones. Pero a pesar de eso, muchas veces nos portamos como Adán y como Eva y nos escondemos y le ponemos tantos pretextos. Y Dios, sin embargo, ahí, a pesar de eso, Dios toma la iniciativa. ¿Dónde estás? Mire, y lo llama con gentileza, no lo llama con rudeza. Y esta es la primera pregunta: ¿dónde estás? Y es una pregunta, hermanos, importante en la vida. Dios está enseñándonos, por medio de esta pregunta, en esta tierra que estamos viviendo, en que los seres humanos tienen
morar y hacer tantas cosas de acuerdo a su propio criterio, y por eso el Señor dice, ¿dónde estás? Y alguien dirá, pues yo estoy en la congregación. Otro dirá, yo estoy en la iglesia. ¿Dónde estás? Pero el Señor dice, no estoy diciendo eso. ¿Dónde está? Vamos a poner un ejemplo. Si alguien quisiera venir a la congregación, no conoce, nunca ha venido, entonces no sabe cómo llegar. Entonces llama por teléfono, mire hermanos, yo quiero ir a la congregación, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer para poder guiarlo que llegue acá, ¿qué cosa tenemos que preguntarle? ¿Qué le preguntamos? ¿Dónde estás? Porque no sabemos dónde está, ¿cómo le vamos a guiar? Es lo mismo que hace Dios contigo. ¿Cómo te va a guiar al camino recto si tú no sabes dónde estás? No habla de tu ubicación. Está hablando dónde tú estás. Va más allá. ¿Cuántos me entendiendo? ¿Dónde estás? Y esa pregunta debería ser, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? No físicamente, sino en esta jornada de la vida. ¿Dónde estoy en mi nivel espiritual? ¿Dónde estoy en mi tiempo de oración? ¿Dónde estoy en mi estudio de la palabra? ¿Dónde estoy en mi comunión con Dios? ¿Dónde? ¿Dónde estoy en mi santidad? ¿Dónde estás? Entonces usted dice, ¿dónde estoy en mi santidad? ¿Dónde estás? En tu vida separada con Dios. Y si hablamos de la otra parte secular, ¿dónde estoy cerca de mis sueños? ¿Estoy cerca de cumplir mis metas que tengo? ¿Estoy cerca de poder lograr lo que me había propuesto a principios de año? ¿Estoy cerca de ese objetivo? ¿De lo que quiero como hombre, como mujer? ¿Dónde estoy? Mire, ambos lados estoy hablando. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Esa pregunta es importante y deberíamos hacernos con bastante frecuencia nosotros. De tal manera que al saber identificar dónde estamos, entonces Dios nos puede guiar. A menos que uno reconozca dónde está, no va a pasar nada. Y no es porque Dios no sepa, sino es para que nosotros nos demos cuenta de nuestra condición. ¿Cuántos van entendiendo esto? Nuestra condición. Qué maravilloso, hermanos, que Dios haga esta pregunta. ¿No se dan cuenta? Qué interesante. Y Adán tuvo problemas con la respuesta. ¿Cómo que dónde estoy? Bueno, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Aquí entre los arbustos, estoy medio avergonzado, tengo mucha pena, estoy desnudo y estoy alejado de ti. Pues es lo que estoy, es Adán. Él tuvo que haber reconocido en su corazón dónde había estado el día anterior. ¿Dónde? Él comienza quizá por primera vez a entender ese enorme peso que ahora caía sobre sus hombros por haber desobedecido. ¿Dónde estás? Con tremendo peso por haber desobedecido. Ahí estoy. ¿Dónde estás? Todas las dificultades, escúcheme con atención, de nuestra vida, hermanos, tienden muchas veces a ser la voz de Dios que dice, ¿dónde estás? Y tú que andas quejándote, ay, ¿por qué? Y él te está diciendo, ¿dónde estás? O sea, lo que te está pasando es porque, ¿dónde estás? ¿Cuántos van entendiendo ahora más? ¿Cuántos se va aclarando el panorama? Entonces, cuando algo suceda, tú en lugar de estar reclamando y chillando, escucha que Dios te está diciendo, ¿dónde estás? Y reconocer, siendo sinceros, ¿dónde estás? De repente, cuando estabas en el hospital, el Señor decía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? De repente internado, de repente con una enfermedad, de repente pasando una situación difícil, de repente en tu cuarto donde nadie estaba con esa situación, ¿dónde estás? Es lo que estaba diciendo. Adán, casi tartamudeando, responde la pregunta,
escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. La segunda pregunta es casi de significado similar. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién? Antes tú no sabías eso. ¿Quién te lo dijo? Es una pregunta, hermanos, que implica más o menos lo siguiente. Yo no te lo dije, así, más o menos. Yo no te lo dije, pero tú en algún sitio lo aprendiste. No fue de mí. ¿Dónde te lo aprendiste? Esto me está diciendo. ¿Dónde? Usted imagínese esa escena. Hey Adán, ¿cómo tú? ¿Verdad? ¿Quién dijo que estabas desnudo? Porque yo no te lo dije. Tú no sabías. Yo no te creé de esa manera. ¿Quién te lo dijo? ¿Dios sabía o no sabía? Pero Dios lo que quería era confrontarlo con la realidad. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, tú has escuchado otra voz, tú estás escuchando mi voz. Yo te dije una cosa, pero tú has escuchado otra cosa. Y es lo que a veces pasa. Por estar escuchando otras voces, no la voz de Dios. Voz de hombres, voz de religiones, la voz del enemigo. Miren, no sé si usted va entendiendo la misericordia de Dios, porque en esa misericordia tan grande, hermanos, Dios, en esa compasión extraordinaria a esta pareja, tanto a Adán y a Eva, los guía ¿a qué? Al entendimiento de que hay que saber discernir las voces de quienes hablan. Eso tenemos que ser nosotros. Poder discernir la voz de quien nos está hablando. Tenemos que estar prestos, prestar atención, estar alertas, hermanos, porque hay muchas voces gritándonos en el mundo. Hay demasiada cantidad de voces y muchas veces somos rápidos para prestar oídos a esas voces. Somos rápidos para prestar oídos a religiones, sobre todo aquellos que no exigen santidad, que no te hablan de pecado, que no te hablan de arrepentimiento, que no te hablan de infierno. No, tú como estás bien, no te preocupes, te vas al cielo. Lo único que tienes que hacer es venir y dar tus ofrendas. Ya con eso la libraste. Imagínense. Pero es que queremos eso. Hay otras voces en la televisión. Y a veces hacemos más caso a la voz de la televisión que a la voz de Dios. Hay otras voces en el Facebook, en el Twitter, ahí en el Internet. Voces que a veces te están diciendo, tú necesitas esto, necesitas aquello, necesitas lo otro, necesitas los últimos tenis. ¿Para qué? Para que estés bien, mira, tus amigos tienen. A veces la chica dice, tú necesitas tal dieta para que tengas una buena figura. Son voces, no son las voces de Dios. Hay muchas cosas. Menos, a veces escuchamos más la voz, ese tipo de voces, como lo escuchó Adán y Eva. Y nos falta escuchar la voz de Dios. Es a través de la oración, hermanos, que nosotros vamos a disipar todas esas voces. Porque cuando comenzamos a platicar con nuestro Padre Celestial, nadie va a venir a querer robarnos, a poder desviarnos. Por eso es importante. Si nosotros entendemos que hay tantas voces en este mundo, a las cuales nosotros tenemos que rechazar, entonces no hagamos oídos solos a todo eso. Debemos cerrar nuestros oídos, de tal manera que nuestros oídos solamente están dispuestos y disponibles a escuchar la voz de Dios. Y la tercera pregunta que Dios le hace, dice, ¿qué es esto que han hecho? Y ahí comienza Adán y Eva ¿cómo se llama? Comienza con ese juego antiguo de pasar la responsabilidad. La mujer que me diste. ¿Sí? ¿Ella es la culpable? ¿Y qué dice? Eva, no, pues yo no soy la culpable, eso es lo que sí, no, ¿qué me diste? ¿Se dan cuenta que eso no es nuevo? Eso ya es, ¿desde cuándo?
Pero en cada uno de esos está implícito que tú, Dios, tienes la culpa porque tú no la hiciste perfecta. La mujer, ella me dio el fruto y yo la comí. Sí, yo lo comí. No, la serpiente me sedujo y yo lo comí. Fíjense, luego en la otra parte. Ahí, primero, ¿qué estamos haciendo? Tratando de minimizar nuestro pecado, pero queremos maximizar el pecado de otro. Es en primer lugar. Pero hay algo importante, no sé si usted ve ahí. Cuando Adán y Eva dicen, y yo comí, versículo 12 y 13, ahí lo ven, y yo comí. Aquí, hermanos, estas tres palabras, y yo comí, está implicando que ellos están indicando, yo soy responsable. Yo soy responsable. Fíjense, ya están platicando. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios. Ahora ellos comienzan. Hay un diálogo. ¿Sí se van dando cuenta? Pero dicen, yo comí. Ahora, aquí hay algo glorioso, hermanos. De ser, fíjense, quiero que estén atentos a esto, porque esto es maravilloso. A veces no lo hemos visto, a veces nos distraemos en leer nada más y nos imaginamos una selva, pero ni siquiera tenemos la menor idea. De estar acá y estar confrontándolos a Adán y a Eva a través de preguntas para hacerles entender en lo que habían caído. Cuando ellos reconocen, y yo comí, estaba reconociendo, entonces ahora pasa y se pone del lado de ellos y asume el papel de abogado defensor. ¿Por qué lo vemos así? ¿Por qué? Porque ahora se enfoca en quién, en la serpiente, si se dan cuenta, y comienza. Ahí es lo que el Señor, Dios está diciendo, que iban a haber consecuencias inevitables, que iban a seguir al hombre y a la mujer por haber escuchado las voces equivocadas. Sin embargo, Dios dice que estaría siempre con ellos, siempre. Ahora, esta escena en lo glorioso termina ¿cómo? Termina con que después que fueron confrontados con su falla, con su falta, con su pecado, con su desobediencia, Dios termina vistiéndolos a ellos para cubrir su pecado. Es el Dios de amor, es el Dios de misericordia, es el Dios de compasión, al cual tenemos que hacer bien en acercarnos confiadamente, hermanos, con palabras sencillas, genuinas y sinceras, sobre todo, que Dios nos escuche. Dios no está solamente como un ogro. Ah, ya fallaste, mira, ahí te va. No, tan amoroso, tan extraordinario. Hermanos, este que fue el acto de oración, el primer acto de oración, de hecho, que en la palabra de Dios, podemos ver cómo termina. En primer lugar, lleva el reconocimiento de su pecado, pero en segundo lugar, lleva a aceptar la gracia perdonadora y el amor restaurador de Dios, que no te lo puede dar nadie, solamente. No sé si ustedes van entendiendo. Dios pudo en esos momentos haberlo matado por haber desobedecido y hubiera sido justo, pero vemos ese amor restaurador. Eso es lo que es la oración. Es una relación con Dios mismo. Muchas veces somos como Adán y Eva, y a veces con miedo, o pensamos que Él no ni en cuenta, o que no nos ayuda. Entonces, ¿para qué vamos a orar? Y ese aturdimiento y confusión muchas veces nos hace que seamos renuentes a orar. Ya venimos, estamos de repente 5 minutos orando y ya me paré, ya me cansé, no tengo más que decir. Porque a veces no se ha entendido lo que es y significa la oración. Hermanos, esa fue la situación de Adán y Eva. Lo extraordinario es que si nosotros traemos un problema ante la presencia de nuestro Padre, como lo hizo Adán y Eva, y reconocieron su falla, reconocieron su pecado,
entonces Él estará más que gustoso de poder extender su diestra de poder sobre nuestras vidas. Hermanos, yo anhelo y yo confío en que esta primera vez que estamos tratando este estudio sobre la oración a través de la Biblia, usted le sirva y le motive a poder orar más, que usted llegue a ese entendimiento de lo que significa una verdadera oración, de tal manera que no haya trabas, de tal manera que no haya impedimentos, de tal forma que no se sienta que ora menos que otro hermano o que no sabe orar comparado con otro hermano. Ninguna oración es igual, ninguna. Hay algunos que tal vez oren muy elocuentemente, pero hay otros que oren de repente, sencillamente, con palabras sencillas. Tal vez algunos oran elocuentemente porque tal vez tienen estudios universitarios, otros tal vez no tengan estudios, pero todos somos iguales ante la presencia del Señor. Y lo importante es con qué corazón se lo estamos diciendo, con qué corazón lo estamos reconociendo. Hermanos, a través de la oración nos acercamos a Él para obtener de Él esa gracia y mantener esa relación de comunión con Él, de intimidad, de amistad con Él. Y al tener esa relación de amistad con Él, no hay obstáculos que nos puedan detener. No hay circunstancia que nos pueda paralizar de no orar. Tenemos que aprender a confiar en un Dios que responde, en un Dios que contesta, en un Dios que muchas veces nos confronta con nuestra realidad, pero simplemente, ¿sabe por qué? No es para hacernos caer en vergüenza, sino porque nos ama y nos quiere levantar y nos quiere restaurar. Porque todo lo que Él hace, lo hace única y exclusivamente para la gloria de Él, para la gloria de su nombre. Cuando Él responde una petición, lo hace para la gloria de Él. Cuando Él contesta en alguna enfermedad, lo hace para la gloria de Él. Cuando Él interviene en un problema, lo hace para la gloria de Él. Cuando Él restaura al caído, lo hace solamente para la gloria de Él. Hermanos, por lo cual podemos entrar al trono de la gracia con confianza, sabiendo que ahí tenemos el oportuno socorro.